Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. A las 6:45, a las 7. Namana Rayu Kanasuru no man, líder Kana. Hotamatashi Nawayu, Spui Kanaholu, Tayatawakas Prananya Nangoya. Kahamin, Wayakana Kote Shichirus Nananya Nangoya. Antes she hears Wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianasguayú.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiya kana wayu kan smahan kan anas wayu pushwal puchon te kan humana enya tuman terhana ka pur anai hanai hiya rotun tu kuai bun pang sain ten kuai terhana kartun kotun ten carro se huta pasru tu cachuer correo munakat novedades@epsianaswayu.com o tamsi suara de cachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co pura pang sain ten kuai yoto goptum pune polut cachuer ka 316-878-5093 te hana kianas wayu human acha hirashiwa kuai pawanepi pura hana hauchiwari hun lagral. El tema de la semana. Hehoru te potu hanhat kara so semana kat. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy es viernes 12 de septiembre y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos saberes y recomendaciones para cuidar tu salud. Hoy conversaremos sobre una enfermedad que muchas veces se detecta en etapas avanzadas, el cáncer de pulmón, una condición que no solo afecta a quienes fuman, sino también puede presentarse en personas expuestas a otros factores de riesgo. Para resolver nuestras dudas y orientarnos, nos acompaña el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista de la EPS indígena Anas Guayú. Bienvenido, doctor. Sunte EPSI ka Anas Guayú tamsi tuntra wala ka het kaput surup na woma wahir anaya se ha pa hantio hier so ka kat poro pia men kari ka shike septiembre a sha no so pra no wanere yut mat ha haure na re si mayen te kanset kat snai so so wayu te no tene shain apa in mun choya kama hakat apa snamo na pushu ale na wayu ekai pehen sina in casa wana yatawa ke kakari o wat tensari casa na utpa ka otam sia na utpa ne chen kama hori haitai no hori na ya kama o tushi na nai hedro wana reka so ka kyate provate ha intensa ten no hotel waya wata otro tu intens que llevamos ani doctor que wama Juan Bautista Frías, el médico internista allá está su TPSI ka Anas Guayú anaya o se sabata kamate. Doctor, para empezar me gustaría que nos pusiera en contexto y nos dijera qué es el cáncer de pulmón y por qué es tan importante conocer sobre esta enfermedad. Para adquirir kiran doctor que sawata kamate kasawayu apa que tres cáncer que tiene ososo o tamos ahí ka con guateja intensa otro bueno. El cáncer de pulmón es una enfermedad en la que las células del pulmón comienzan a multiplicarse de manera descontrolada, formando masas o tumores que afectan la respiración. Estas células
pueden hacer metástasis o extenderse a otras partes del cuerpo, pero también puede suceder que el cáncer se origina en otros órganos y se disemina o hace metástasis a los pulmones. Es importante conocer sobre el cáncer de pulmón porque es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial y la detección temprana puede mejorar significativamente las tasas de supervivencia y la efectividad del tratamiento. Sobre todo, se debe conocer sus síntomas y factores de riesgo. Anuka ganai ko tok ke shi pa he trasaki raka. Trekangset ke tne ososo wanuru stauren to sok chain ke to spuno ko to wapanaka to ososo ko wasana rin wai. Terra awara ka hayam so yari he sanken wani yari he wali hes pushtro wokoro ko wali no suara ka hapa. Terra wanuru me rohusa antana le anai mayen po wayustoma. Serata pa mainskaria. Musase he ihan wayao tentensa wane we reskuta kasa we rakar wana wayakan to we kaka to wai rakat pura watuha intensa o tastuha intensa ori hun tastuha katsatro wanure kamauria o tastuha na mar arut ka we shwe wanari ren pushwa tro wososo wapana wamuraro na pushwa we chirupna pura anta una nohlen to wanure ka wana. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Anasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Anasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu ka na mar tera no tsa wa hante ke ire ka nai no re na nai ayu iswane pi na te pitch ka nai rustuma ska hamoi no sket tai na kuat paspura moi hanai naya ash ke ka chon hanai mau naya so ta semana andina monaka an mahirai huri puonu ana himari ke na himahayan ka no ota na himari kan suri ka chon nai mar hiya ka ne yukan huni hirpa huchoni hasha hapa na ma ko hutu hirai wana kuat ko hutu hiya ka na tuma tu senoi ke mo te PSI ka Suayu na hena hirrenhia o tamsia anas nauchi westo ari na raural. Bueno, ya conociendo qué es el cáncer de pulmón, me gustaría, doctor, que nos dijera cuáles son los principales factores de riesgo y señales de alerta a las que debemos estar atentos. Bueno, sakira ka namai hararu mai ko ka mai apura. Trawanuri ka hara wayu ho ka pura trawanuri ka ma ri pur watu ha ma tensa no turun wayu nyara wa mai pura halai na wa watan no que watu ha na wayu nai trawanuri ka. Dentro de los factores de riesgo tenemos el tabaquismo. El consumo del tabaco es el principal factor de riesgo, así como también la exposición al humo de leña o al humo de los carros en ciudades con alto índice de contaminación ambiental. También influyen factores ambientales que actúan como elementos cancerígenos, como sustancias químicas, la exposición a sustancias químicas, gases radioactivos o contaminación del aire en explotación de minas de carbón. La herencia es otro factor que puede aumentar el riesgo. Dentro de las señales de alertas tenemos que cuando se presenta una tos persistente o se puede presentar a manera de dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos con sangre, ronquera que no mejora y pérdida de peso sin causa aparente. Ante cualquiera de estos síntomas, lo más importante es acudir de inmediato a su médico. Anurisha naikotoke chiwayu hoko y maispura mauria nayahana la kai shika o tamshia no wayu sutirakan smaeren kai han o tushina la irayu is na sosontum o tamshina hiyeyu ala kahakana puras tumskaski
akarit kan skine chirup na wanepi mshi kan akai kai kahamoi ho hirashis no na turi kiske wanepi otam sitra kase heket wokta kara tra uchiche inga tra yaruts kari wokta ka skor korari hon químico mshi tra no twate ha we kiro mes chas wasosoro mes kahamoi wasana ren wainska tra tehan pon wayun nani quizás chica sana ranai ais nuru otan hetre het chisha otania kokoro en shwanepi ma shawana sat kokoro ni kanurin tunkapa ashaka haramos nawa en nor matha ukasan kanai he su ut kutrairo atahan hata o una matan chinai wane rehai pero tahan te au ponani o no riponani trobano ka mos ne kemai so wata kamachi toktote. El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en el mundo. El consumo de tabaco, la exposición al humo y a contaminación aumentan el riesgo de padecerlo. Tos persistente, dolor en el pecho y dificultad para respirar pueden ser señales de alerta. Cuida tu salud, evita el cigarrillo y consulta a tiempo con tu médico. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tu el cáncer na kasnain soso wayu terra shikasit que watasari okta suru mapa que pusha chirwayu akama hakai o tanarairu kaita keneki te casa vanepi terra ayushis tuma ejes nanan terra manka hono hurwanepi aira huruanpa o te sale chikisana reha es pura nanan terwanurika hay mahirapa no kai hay wanepi o tamsi urut kama tener heran manu tot peheke hina te psi kanas wayu achaha hiraswa ko papurana khana uchiwari hana. Y por último, doctor Frías, ¿podría decirnos qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para prevenir el cáncer de pulmón? Chiru hat garasakira no me doctor. Casa wine hat que porque que pushras por wine mahira en suri. What intra wine el cáncer que tiene bososo. Para prevenir el cáncer de pulmón se debe evitar fumar o el consumo de tabaco en todas sus formas, incluyendo cigarrillos electrónicos o vapeadores. Hay que buscar apoyo para dejar de fumar e ingresar a un programa que ayude para dejar de fumar, evitar la exposición al humo de segunda mano o tabaquismo pasivo. Hay que evitar la exposición en los hogares, en las habitaciones, al humo de leña o de carbón o de otro origen. Vivir alejado de ambientes con aire contaminado. Para evitar también el cáncer de pulmón se debe consumir una dieta rica en frutas y verduras que ofrece protección debido a que esta contiene una sustancia que se llaman antioxidantes. Hay que proteger la salud ocupacional en el trabajo. Hay que evitar ambientes con cancerígenos pulmonares, evita la exposición a estas sustancias que van a dañar o destruir el pulmón. Hay que mantenerse físicamente activo. La actividad física ayuda a mantener un peso saludable y esto es beneficioso para tu salud pulmonar. Hay que controlar el peso, ya que el sobrepeso y la obesidad también se relacionan con cáncer de pulmón. Hay que también vacunarse o mantenerse al día con las vacunas para tener un buen estado de salud. Y por último, debemos también realizar atención o controles médicos con frecuencia. Para hatcar mai nai ribano wayu shia hanai manchi suri trakama haka yoi otamsia nai ruwayu ya kan sutira no manchon ni no wala yo sutira sut pitch keren kai hain terra ahuta net pitch ka wa watan hat so kai poder kertun chin wala chikai kai suatan tin thok tai ka paure puna otamshina hiyu kan araka hakan skasiki otamsia waneya e por wayu push oktun ayuri inston cáncer que tiene husoso RR en energía maya solo que pahuya se hirle motsoin hai hetereisha hir kalme wane werku tren arin huru ain motsoin hai sanchi ko koroni hamushi chma weno shuwe ma ho moi energía mauria te hai hat ka kasau hurut kan kan RR chi hai ke puntenate huntenate man no ri maya entre wane le ka mauria anaya otsa musnek tok ke hama.
Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista de la EPS Indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tarachi hoy so que sa trajo aina karmai trioto costuntra EPSI canas suayu o tanachi doctor que Juan Bautista Frías suene doctor internista surana suayu tarachi en más aternoi que wa muy mauria soto hai hiya kanota wayakan acha ira shubaku purana.